viniste a habitar, te adoro a ti, Señor. El eterno Rey, con sublime amor, hoy gobierna en mí, pues todo me lo... Querida familia, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que el Señor les esté bendiciendo, sustentando en todas las cosas. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Hoy estamos en nuestro día Collavino y martes 25 de junio, muy contentos de poder conectarnos con ustedes a través de este medio virtual. Recuerden que, como todos los martes de nuestro día Collavín, estaremos finalizando hoy a las 6 de la tarde con nuestro tiempo de alabanza. Hoy, por ser el último martes del mes, estaremos teniendo nuestra acción de gracias, un tiempo de gratitud, de agradecimiento, de reconocimiento al Señor por todas las bondades recibidas a lo largo de este mes de junio. Así que les esperamos. Recuerden, hoy a las 6 de la tarde de forma presencial aquí en el distrito. Aparte ese tiempo en su agenda, prográmense muy bien, aparten ese espacio para estar aquí en la casa de Dios y naturalmente les esperamos también a lo largo de esta semana en las reuniones ministeriales y el sábado en nuestra reunión de acción de gracias. Ahí les esperamos a todos sin falta. Es tiempo de estar en la casa de Dios. Bueno, en nuestro devocional hemos venido hablando acerca del libro de Proverbios, aquella sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Y cada semana nos hemos concentrado en un capítulo, hemos tomado un versículo, una porción y hemos meditado allí en lo que nos dice la palabra de Dios, esta sabiduría que viene de lo alto. Hoy hemos llegado al capítulo 22 de Proverbios. Proverbios capítulo 22, vamos avanzando a buen paso, lentamente tomando una porción semana tras semana y quiero invitarles a que me acompañen a la Biblia, que tomen la mejor postura, la mejor disposición, tómense un vasito con agua, un café, una aromática, vamos a estar muy concentrados en este tiempo y por favor, si usted considera que esto que compartimos aquí cada semana puede servirle a alguien, por favor envíele, compártale el enlace que usted tiene allí. Gracias también a las personas que a lo largo del día se conectan, lo ven, lo comparten con otras personas. Proverbios capítulo 22, versículo 3. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad. Dice: el avisado, el prudente, el inteligente ve el mal y se esconde. Toma, en otras palabras, las precauciones del caso. Es precavido, es prudente, es inteligente, ve el mal y se aparta, toma distancia, no se expone. Dice ahí el sabio Salomón en la parte siguiente de este versículo 3, pero los simples, los necios, este es un término que se repite mucho en el libro de Proverbios, como podemos observar. Los simples, los ingenuos, los incautos, pasan y reciben el daño. El prudente ve el mal y se esconde, el simple pasa y recibe el daño. Quiero que meditemos en esto, en esta mañana y a lo largo de este día, por supuesto. La prudencia y la simpleza. Para entender más claramente lo que nos dice aquí el sabio Salomón, podemos observar la vida de un hombre que fue consagrado a Dios desde su nacimiento. Un hombre que desde muy pequeñito tenía unos parámetros de vida muy claros que Dios había establecido para él y unas advertencias que Dios le había dado
a sus padres y a él desde muy niño, les reitero. Advertencias las cuales él terminó pasando por alto. Estamos hablando del hombre más fuerte, uno de los jueces del pueblo de Israel. Estamos hablando de Sansón. Habían parámetros de vida establecidos para él. Habían advertencias. Habían caminos que Dios le había dicho que no recorriera. El avisado. Ya le habían advertido a Sansón desde muy niño. Incluso desde antes de nacer, Dios había hablado con sus padres. Y se esperaba que este hombre estuviera siempre dirigido por el Espíritu Santo. Pero no fue así. Se esperaba que este hombre fuera un hombre avisado, un hombre prudente, un hombre precavido. Pero en cambio Sansón, a la luz de lo que nos cuenta la palabra de Dios en el libro de los Jueces, tomó sus propias decisiones y a pesar de todas las advertencias, sus malas decisiones lo terminaron llevando a un desenlace fatal, a un desenlace bastante triste, lamentable. La Biblia nos cuenta que antes de su nacimiento, Dios habló con la mamá de Sansón. Dios habló con ella y le advirtió acerca de dos cosas que serían igualmente válidas para su hijo Sansón. Dios le habló a la mamá de Sansón acerca del vino, en primer lugar. Le dijo, mucho cuidado con el vino, refiriéndose a aquellas cosas que nos hacen perder el control, refiriéndose a aquellas cosas que disminuyen nuestra capacidad de estar alerta, de estar despiertos. Dios le dice a la mamá de Sansón, cuidado con el vino en primer lugar. Es decir, cuidado con todas aquellas cosas que le puedan hacer perder la sensatez, la cordura. Y esto sería igualmente válido para Sansón. Pero también le habló Dios a la mamá de este hombre de las cosas inmundas, de las cosas que pueden resultar nocivas o mortales. Y de esta manera Dios estableció un marco de referencia para la vida de este hombre, del hombre más fuerte. Un marco de referencia con claras advertencias, avisándole a Sansón del mal que podía encontrar y del camino que él no debía seguir. Pero como sabemos, como seguramente conocemos la historia de Sansón, su desenlace, Sansón, aunque fue avisado, aunque vio el mal de frente, aunque tenía las advertencias que Dios le había hecho a su madre y a él específicamente, aunque tenía todo para ser un gran hombre influyente en su sociedad, útil en su sociedad, Sansón traspasó las fronteras, poniendo su vida y la vida de sus padres en riesgo y su llamado, el propósito que Dios tenía para con él. Leíamos en Proverbios 22:3, el avisado, el prudente ve el mal y se esconde. El simple pasa y recibe el daño. A pesar de la fuerza, a pesar del propósito y del llamado de Dios para Sansón, tristemente hoy tenemos que decir que Sansón no fue un hombre prudente. Sansón fue un hombre simple, incauto, vulnerable, que expuso su vida y la vida de sus padres. Miren lo que nos dice el libro de los Jueces en el capítulo 14, versículo 5. Dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Quiero decirles, para ponerlos en contexto aquí, que Sansón estaba buscando lo que no se le había perdido. Estaba buscando una relación con una mujer que no iba a salir nada bien, como le pasa a muchos jovencitos, ¿no? Metiéndose donde no se tienen que meter. Sansón en esta oportunidad está buscando
lo que no se le había perdido. Le dijo a sus padres, acompáñenme, yo voy a ir allí. Sus padres le dijeron, no, hombre, Sansón, piense lo mejor. Él dijo, no, estoy resuelto, vamos para allá. Entonces, hacia allá iban. Dice, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, las viñas, ¿se acuerdan que Dios le había hecho una advertencia a la mamá de Sansón y a Sansón acerca del vino? Llegaron a las viñas de Timnat, dice, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Esta situación en las inmediaciones de las viñas fue un llamado de alerta para Sansón, una clara señal de precaución. Una advertencia que le decía a Sansón que él debía guardarse para no traspasar esos límites que Dios había establecido para él. Miren que él se fue acercando a las viñas y apareció un león rugiendo, viniendo hacia él. Aquí había una advertencia, un límite, una frontera que le decía a Sansón, no te acerques allá, no vayas en esa dirección porque puede ser peligroso. El avisado, cuando ve el mal, se esconde, recalcula, lo piensa mejor. Sansón fue hacia adelante, sin mente, determinado, aunque aquí había una clara señal de advertencia. Sansón estaba buscando lo que no se le había perdido, jugando con fuego, traspasando los límites que Dios le había puesto. ¿Saben qué nos dice el apóstol Pedro? Que debemos ser sobrios y velar. Ser sobrios y velar. Porque nuestro adversario está como león rugiente buscando a quien devorar. Eso fue justamente lo que Dios estaba tratando de decirle a Sansón, incluso desde antes de nacer, a su madre. Este niño, Sansón, debía ser un hombre sobrio, debía velar, ser un hombre cauto, entendido, prudente. Recuerden que el vino representa aquellas cosas que me hacen perder el control, el juicio, el entendimiento, que no me permiten velar y estar despierto. Sansón estaba allí jugando con fuego, cerca de las viñas. Y ahí está el león rugiente, buscando a quien devorar. Allí está el mal. Y Dios avisa, y Dios advierte, y Dios pone unos límites, pero a veces somos tan simples como lo fue Sansón. No se trata, entiéndanme esto, esta recomendación de Dios no fue en un sentido moralista. No se trata de que un poco de vino sea pecado, un pecado mortal. No se trata de eso, sino de lo que esto representa. Las cosas que me hacen perder el juicio, el control, que no me permiten ser sobrio, estar despierto. Era de eso que Dios le estaba hablando a Sansón. Sansón tendría que estar sobrio, despierto, atento, para cumplir el propósito de Dios. Pero Sansón quiso traspasar esos límites y a pesar de ver el mal, no se escondió, siguió adelante para recibir el daño. ¿Saben qué nos cuenta la Biblia? Que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y Sansón despedazó ese león. Pero a pesar de que Sansón despedazó el león no por su fuerza, sino por la presencia de Dios en él, Sansón nunca entendió que su fuerza venía de arriba, que él dependía de Dios, que su fuerza no estaba en sus músculos, en la capacidad de su cuerpo, sino en la presencia de Dios con él. Y por eso seguía jugando ahí en los límites, ignorando todas las advertencias de Dios. Miren lo que nos cuenta la palabra de Dios más adelante, Jueces, capítulo 14, versículos del 7 al 9. Sansón sigue desconociendo las advertencias, los límites. Aunque Dios le avisó, Sansón se portó como un hombre simple. Jueces 14 del 7 al 9 dice, descendió pues y habló a la mujer
la mujer con la que no tenía que meterse. Sus padres le advirtieron, Dios le advirtió, ¿sí? Dice, y ella agradó a Sansón, a pesar de las advertencias, a pesar de los límites. Dice, y volviendo después de algunos días para tomar a esta mujer, dice la Biblia, un detallito aquí no menor, dice, se apartó del camino. Sansón se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había, miren este detalle aquí tan particular, en el cuerpo muerto del león, que le había despedazado por la presencia de Dios en él, había un enjambre de abejas y un panal de miel. Adentro de ese cadáver había miel. Dice, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, la miel que encontró en el cadáver. Esta es una imagen bastante desagradable. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, que lo habían acompañado en este viaje, a pesar de que no estaban muy de acuerdo, dice, les dio también a ellos que comiesen. ¿Qué tal eso? Sí, la misma miel que había tomado del cadáver, se la fue comiendo por el camino y luego se la compartió a sus papás. Seguramente no les dijo de dónde la había tomado. Sí, no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Así nos lo dice la palabra de Dios. Sansón, dice aquí la Biblia, se apartó del camino. Dios le había advertido, Dios le había dicho, Dios le había avisado. La vida de Sansón fue decayendo, desacierto tras desacierto, hasta que tomó un rumbo peligroso. Y esto que está viviendo aquí Sansón podríamos denominarlo la crónica de una muerte anunciada. Todo lo que estaba sucediendo, ocurriendo en la vida de Sansón, estaba anticipando lo que más adelante vendría, el desenlace fatal de este hombre. Ustedes recuerdan que Dios le dijo a la mamá de Sansón, lejos del vino, lejos de las cosas inmundas. Dos cosas importantes le dijo Dios a la mamá de Sansón que serían advertencias, avisos para Sansón. Sansón, ya vimos, debía alejarse del vino, pero también debía alejarse de las cosas inmundas, como por ejemplo los cadáveres. Sansón debía estar al margen de eso, Dios se lo había dicho. Pero en este caso, miren ustedes que Sansón no solamente se acerca al cadáver, aquella cosa inmunda, sino que además al percatarse que había miel en este cadáver, en este león en descomposición, tomó la miel sin ningún reparo, la comió y la compartió con sus padres. Yo les pregunto algo en esta mañana. Seguramente la miel es algo agradable, ¿no? Dulce. Incluso podríamos decir que tiene unos efectos medicinales también. Es algo muy agradable, es deliciosa la miel. Pero ¿comerían ustedes la miel que han encontrado en un cadáver? ¿En un cuerpo que se está descomponiendo? ¿Que está muerto y lleva varios días de muerto? ¿Ustedes osarían, se atreverían a comer la miel que sacaron, que tomaron de un cadáver? Bueno, a fin de cuentas los papás de Sansón ni sabían, ¿cierto?, de dónde venían, pero usted, sabiéndolo, conociéndolo, viéndolo, tomándola de allí, usted tomaría la miel que viene del vientre de un león descompuesto. Probablemente no. ¿Sí? Seguramente con toda seguridad la respuesta de todos los que estamos aquí es no, un no rotundo, jamás. No se nos cruzaría por la cabeza. Bueno, Sansón lo hizo. Y esto que encontramos aquí en la Biblia tiene un significado bastante profundo y bastante interesante. Es una ilustración y una metáfora contundente de lo que representa el pecado.
Saben que muy en el fondo, el pecado tiene algo de dulzura. Muy en el fondo el pecado es agradable. Tiene algo que nos encanta, que nos atrae. No podemos negarlo. El pecado tiene algo de dulzura. Hacer las cosas a nuestra manera, desconociendo todas las advertencias, todos los avisos, todos los límites, hacer las cosas como se nos da la gana, tiene algo de dulzura. Nos atrae, nos deleita. Pero debemos entender en esta mañana que esa aparente dulzura que tiene el pecado, que nos agrada, que nos atrae, que nos encanta, esa dulzura está inmersa en el grado más grande de descomposición y de muerte. Ese es el pecado. Esta escena de Sansón es una ilustración perfecta del pecado. Hay dulzura, sí, pero una dulzura que está inmersa en la muerte, en la descomposición. Porque eso es justamente el pecado. Muerte, ruina, enfermedad, dolor, contaminación. Cuando nosotros, a pesar de los avisos, a pesar de las advertencias, a pesar de la voz de Dios, a pesar de que el siervo de Dios, el maestro, el profeta, el pastor me advierte, me habla, me dice, pero yo sigo adelante, haciendo las cosas a mi manera, traspasando los principios de Dios, buscando esa dulzura de la muerte. Esto es lo único que traigo para mi vida y para los más cercanos también. Porque según lo que aprendemos en este relato de Sansón, no solamente Sansón se contaminó, sino también su familia. Y lo que estaba haciendo Sansón de perseguir a una mujer que no tenía que perseguir, de meterse en una relación donde no tenía que meterse, era probar la dulzura de la muerte. Y no solamente él, sino también su familia, también sus padres. La vida de Sansón es un recordatorio tremendo de los peligros de ignorar las advertencias de Dios y esos límites que Dios establece para nuestra vida. Muy probablemente ustedes sepan cómo terminó Sansón. Reducido, avergonzado, limitado, sin ojos, siendo el payaso de sus enemigos. Qué complicado, ¿no? El simple pasa de largo y recibe el daño. El prudente ve y le han avisado, le han dicho, y se aparta, se esconde. Ese episodio de las viñas, del león, de la miel, eran advertencias, recordatorios de Dios. No te apartes, no tomes un camino equivocado. Hay un león rugiente. Cuidado, cuidado, no te acerques al vino, aquello que te puede hacer perder el juicio, el control. No te acerques a lo inmundo, porque te puedes contaminar, eso puede representar muerte. Pero Sansón continuó adelante como un hombre simple, como nos ocurre a nosotros también muchas veces. Debemos aprender a escuchar y obedecer las advertencias de Dios a través de su palabra, reconociendo que los límites de Dios, los parámetros que Dios establece, son una manifestación de su amor para nosotros y de su deseo de protegernos. No podemos seguir siendo hombres y mujeres simples, que habiendo escuchado, que habiendo sido advertidos, avisados, seguimos adelante como gente incauta, como gente tonta. El avisado ve el mal, ve el límite que Dios ha puesto,
toma las precauciones necesarias. Pensando en esto, vamos a orar. Padre Dios, tú nos has hablado a través de tu palabra y nos has demarcado límites también. Límites para nuestra seguridad, para nuestra protección, así como lo hiciste con Sansón en su momento. Tú le advertiste del vino, de las cosas inmundas. Estableciste parámetros de vida para él, para resguardarlo. Le avisaste de los peligros que había en esa ruta. Pero Sansón, como un hombre simple, fue justamente directo al abismo, desconociendo, pasando por alto tus advertencias, los límites que tú habías puesto para él. Hoy te rogamos, Dios, que nos permita ser hombres y mujeres avisados, prudentes, entendidos, sabios, temerosos de ti, que nos guardes de la simpleza, que nos guardes de la necedad, de la imprudencia, que nos hace tomar caminos que resultan peligrosos para nosotros y también para los nuestros. Es probable que nosotros también hayamos probado, Señor, lo dulce del pecado, pero esa dulzura está inmersa en la descomposición, en la muerte, en el dolor, en la enfermedad. No vale la pena, Señor. Hay algo que nos atrae, que nos encanta, que encontramos agradable de hacer las cosas a nuestra manera, pero el final es muerte, es ruina para nosotros mismos. Ayúdanos a mantenernos allí, en el límite de tu palabra, de aquellos principios que por amor has puesto en nuestras vidas. Hoy desde aquí bendigo a todos los que nos acompañan y nos oyen en este día y te pido que ellos sean esos hombres y mujeres prudentes que se mantienen dentro de los parámetros que tú has establecido, para que de esta manera tu bendición les alcance, Señor, a ellos y a los suyos. Te alabamos y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Querida familia, nuevamente un gran abrazo para todos ustedes. Que el Señor les bendiga, les siga acompañando. Gracias a todos los ministerios y a todas las personitas que escriben allí, especialmente a los alumnos del CF1, que ayer les dejé la tarea de estar conectados con nosotros. Gracias a los que han escrito, porque solamente así podemos saber que nos están acompañando. Y recuerden compartir este video, este mensaje con alguien más si ustedes consideran que les puede servir. Les queremos muchísimo, los esperamos hoy a las 6 de la tarde en el tiempo de alabanza, a las 7 en la reunión de parejas y toda esta semana en las reuniones ministeriales, y el sábado, recuerden, sábado de acción de gracias. Un abrazo para todos. Chao, chao. Que estén muy bien.